Hay momentos en la vida en los que el corazón late más rápido de lo normal aún sin haber corrido, en los que la mente no puede quedarse quieta, en los que el pecho se siente comprimido por una fuerza invisible que no avisa cuándo llega ni cuánto tiempo se quedará. La ansiedad no pide permiso. Se infiltra en silencios, en madrugadas, en listas de pendientes interminables, en preguntas sin respuesta, en la sensación de perder el control, y en ese temor silencioso de que algo podría salir mal en cualquier instante. Y es precisamente en esos espacios donde la palabra de Dios se vuelve un ancla para el alma, recordándonos que no estamos llamados a cargar solos aquello que nos destruye poco a poco, sino a entregárselo a aquel que sabe sostener incluso lo que nosotros creemos que ya no tiene arreglo, porque cada peso entregado a Dios abre espacio para una nueva libertad. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad que transforma mentes, calma tempestades internas y abre el camino hacia una vida donde la ansiedad no gobierna. El tema central de este mensaje es la liberación de la ansiedad al entregarla a Dios, y el pasaje bíblico que será nuestra columna vertebral está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, una declaración firme que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si esta frase se logra penetrar en lo profundo del espíritu, puede convertirse en el principio de un antes y un después en la vida de cualquiera que hoy se siente sobrecargado. Porque cada palabra ahí escrita revela el deseo de Dios de intervenir en nuestras batallas internas. Cada frase abre un respiro. Cada sonido de esa promesa invita a confiar un poco más en aquel que nunca ha fallado. Y este será el punto de partida que sostendrá todo el viaje que emprenderemos juntos en este guión. Si hoy estás escuchando esto con el corazón inquieto, si has sentido que estás cargando demasiado, si las noches se han vuelto más largas de lo que deberían o si las preocupaciones han tomado un espacio que no les corresponde, déjame decirte algo con humildad. Este mensaje es para ti, porque nadie supera la ansiedad fingiendo que no existe, sino entregándola al único capaz de transformarla desde la raíz. Y esa transformación comienza reconociendo que Dios jamás nos pidió cargar aquello que Él mismo quiere llevar. ¿Y no es esa una esperanza que suaviza el alma? La ansiedad no solo afecta a quienes se sienten débiles, afecta también a quienes son fuertes, trabajadores, decididos, a quienes han sido líderes, a quienes han sostenido a otros por años. Incluso los más resistentes conocen la sensación de estar al borde emocional. Pero la buena noticia es que la invitación de Dios no hace distinción entre los que se sienten fuertes y los que se sienten frágiles. Es para todos, porque su cuidado es universal, profundo y personal. Cuando Dios dice que tiene cuidado de nosotros, está diciendo que Él observa cada detalle de tu vida, cada pensamiento acelerado, cada carga escondida, cada palabra que nunca dijiste, cada miedo que callaste para no preocupar a otros. Y saber esto abre una puerta a un descanso que pocos han experimentado, porque saber que Dios cuida es sentir como el corazón suelta un suspiro que llevaba tiempo reteniendo. Quizá has intentado resolverlo todo por tu cuenta. Quizá has probado técnicas de respiración, frases motivacionales, distracciones temporales, y aunque nada de eso es malo, hay una verdad espiritual profunda que ninguna técnica humana puede reemplazar. Entregar la ansiedad a Dios es reconocer que hay una fuerza superior que sostiene tu existencia, y que no necesitas vivir como si dependieras únicamente de tu propio esfuerzo. Cuando depositas tus cargas en las manos correctas, el alma descansa, y ese descanso es una promesa que nos acompaña incluso cuando todavía no vemos el cambio por completo, porque la paz de Dios no depende de que el problema desaparezca, sino de que la confianza aparezca. No estás aquí por casualidad. Dios siempre encuentra formas de recordarte que no estás solo, que tu historia sigue en sus manos, que tu corazón importa, que tu salud emocional importa, que tu descanso importa, y que hay un propósito incluso detrás de aquello que te ha hecho llorar a escondidas. Y si hoy estás escuchando esto, significa que Dios está tocando suavemente la puerta de tus pensamientos para recordarte que Él puede cargar lo que a ti ya no te permite avanzar.
¿No sería hermoso permitirle hacerlo? Este guión no será solo una reflexión, será un proceso espiritual que te irá llevando, paso a paso, hacia un lugar interno donde podrás respirar de nuevo, donde la ansiedad pierde voz y donde Dios toma el control con una ternura que expulsa la angustia, porque la presencia divina no solo ilumina, sino que ordena aquello que parecía imposible de ordenar. A lo largo de estas 9 partes vamos a recorrer una claridad profunda, una dirección práctica y una esperanza que puede volver a levantarte incluso si te has sentido agotado. Y todo esto será guiado por el mensaje que late en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, una verdad que iremos descubriendo como un tesoro que se abre lentamente, revelando capas de consuelo, fuerza y descanso. Antes de avanzar, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero profundamente valioso. Escribe en los comentarios, solo si te nace, solo si lo sientes, una palabra o una frase breve que represente la carga que hoy quieres entregar a Dios. No necesitas explicar detalles, no necesitas contar toda tu historia, solo escribe algo como temor, presión, incertidumbre, estrés, agotamiento, mis pensamientos, mi salud, o lo que sea que describa aquello que quieres soltar. Ese comentario será tu primer acto de entrega, un gesto pequeño pero simbólico que Dios puede tomar como punto de partida. Y al hacerlo, estarás declarando que ya no quieres luchar solo, sino caminar acompañado. ¿No es ese un paso necesario hacia una nueva paz? Prepárate. Lo que sigue será un viaje espiritual profundo que puede llevarte a un encuentro real con el Dios que cuida, sostiene y restaura, porque cada palabra que viene a continuación estará diseñada para ayudarte a respirar diferente, pensar diferente y sentir diferente, con una promesa luminosa apareciendo al final de cada párrafo. Una promesa que se convertirá en un anticipo de libertad. ¿Estás listo para comenzar este camino? Antes de avanzar hacia lo más profundo del camino espiritual que recorreremos hoy, necesitamos detenernos en un acto fundamental: declarar con la boca aquello que deseamos ver en el espíritu. Las declaraciones de fe no son simples frases motivacionales, no son ideas vacías que se dicen para sentirse mejor. Son semillas espirituales que activan realidades que quizás aún no vemos, pero que ya comienzan a germinar en lo invisible. Cada palabra de fe pronunciada con sinceridad abre una grieta en la ansiedad, permitiendo que la luz de Dios penetre en lugares que habían permanecido tensos, oscuros o cerrados por mucho tiempo, porque la fe modifica atmósferas internas antes de modificar circunstancias externas, y eso es una promesa que siempre trae esperanza. En este momento te invito a poner pausa a todas las voces que han hablado más fuerte que la paz, a todos los pensamientos que te han presionado, a todas las preocupaciones que intentan dictar tu futuro, y a abrir un espacio donde solo Dios tenga la palabra final. Respirar profundo, aunque parezca un gesto sencillo, prepara el alma para lo que viene, porque la respiración es símbolo de vida, y la vida es el territorio donde Dios quiere obrar. ¿No es una señal hermosa pensar que incluso la manera en la que inhalas y exhalas puede ser usada por Dios para recordarte que Él está cerca? Ahora vamos a comenzar con una serie de declaraciones de fe que están diseñadas no para ignorar lo que sientes, sino para transformar la forma en la que lo enfrentas. Son declaraciones que buscan posicionarte espiritualmente, que te llevan a un lugar donde la ansiedad ya no es dueña de tus pensamientos ni de tus emociones, porque cuando la fe ocupa ese lugar, la ansiedad pierde terreno. Y al final de esta sección, te pediré que dejes tu like como un acto simbólico de afirmación espiritual, porque cada gesto físico puede convertirse en una marca de tu fe. ¿Estás listo para hablar vida sobre tu propia vida? Declara conmigo, primero en tu mente y luego, si puedes, en voz baja: Señor, hoy suelto lo que me pesa y recibo tu cuidado. Esta frase parece breve, pero contiene la esencia de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, porque es un acto consciente de dejar ir. Cuando dices suelto lo que me pesa, estás rompiendo el hábito de cargar todo por inercia y estás reconociendo que no naciste para sostener cargas que te quiebran.
¿No es liberador saber que Dios quiere ser quien sostenga lo que tú ya no puedes? Ahora declara, mi mente descansa porque Dios me sostiene. Esta afirmación no niega que a veces la mente se agita, pero pone una verdad por encima del caos. Dios sostiene. Si Él sostiene universos completos, ¿no podrá sostener también tu ansiedad, tu incertidumbre, tus pensamientos acelerados o tus noches de inquietud? Esta declaración abre un anticipo de descanso. Declara también, mi espíritu se fortalece en la presencia de Dios, porque la ansiedad no solo ataca la mente, ataca el espíritu. Cuando dices esto, le estás recordando a tu ser interior que la fuerza no proviene de ti mismo, sino de aquel que te creó. Es una invitación a que la presencia divina te envuelva desde dentro hacia afuera, trayendo una fortaleza que no depende de emociones sino de la verdad eterna. ¿No es esa la clase de fortaleza que tu alma ha estado pidiendo? Ahora repite, la paz de Dios gobierna mis emociones. Es una frase poderosa porque toca el punto más vulnerable cuando existe ansiedad, las emociones. Muchas veces sentimos culpa por no estar bien emocionalmente, pero esta declaración te recuerda que no necesitas tener todo bajo control para que la paz gobierne. La paz de Dios no es una emoción, es un estado espiritual que alinea lo que sientes con lo que Dios promete, y esa promesa abre un anticipo de equilibrio. Te invito a declarar también, mis pensamientos se ordenan bajo la voz de Dios. La ansiedad desordena, acelera, confunde y satura. Pero cuando declaras que tus pensamientos se ordenan bajo la voz de Dios, estás diciendo que la última palabra la tiene Él, no la preocupación, no el miedo, no la duda. ¿No es hermoso pensar que la voz que creó los cielos también puede ordenar tus pensamientos internos? Continúa con esta afirmación. Mi corazón se aligera porque descanso en Dios. Esta frase es un abrazo espiritual para quienes sienten opresión en el pecho, para quienes viven con nudos emocionales, para quienes a veces sienten que el cuerpo habla lo que el alma calla. Cuando dices que descansas en Dios, estás activando un refugio invisible pero real, un refugio donde tu corazón puede respirar otra vez. Y esta declaración abre un anticipo de alivio. Declara también, todo temor se rinde ante la presencia de Dios. El temor es uno de los combustibles principales de la ansiedad, pero cuando lo declaras rendido ante Dios, estás iluminando la raíz. No estás diciendo que nunca volverás a sentir temor, sino que no será tu dueño. Es una declaración de autoridad espiritual que abre un anticipo de libertad. Ahora afirma, Dios me cuida de maneras que todavía no entiendo. Esta declaración te posiciona en un lugar de confianza profunda, la confianza que no necesita ver todos los detalles para creer que Dios está obrando. A veces la ansiedad aparece porque sentimos que no tenemos respuestas, pero esta frase te recuerda que la ausencia de respuestas humanas no significa ausencia de cuidado divino. ¿No es consolador pensar que Dios está haciendo cosas a tu favor incluso ahora? Sigue declarando, mis cargas encuentran reposo en las manos de Dios. Esta imagen es hermosa. Tus cargas, que a veces te han doblado emocionalmente, siendo transferidas a manos capaces de sostenerlo todo. Esta declaración te lleva a una postura de entrega verdadera, una postura que se convierte en anticipo de paz. Declara también, ningún pensamiento oscuro puede apagar la luz que Dios puso en mí. Muchas personas batallan con pensamientos recurrentes, pesados o negativos. Esta declaración no lucha contra ellos desde la fuerza humana, sino desde la luz divina. Y la luz de Dios siempre prevalece sobre cualquier oscuridad, lo cual abre un anticipo de claridad. Finalmente, declara esta verdad profunda. Dios está presente en mi ansiedad y me guía hacia la libertad. No estás diciendo que la ansiedad desapareció por completo, sino que Dios está presente incluso en medio de ella. Esta frase reconoce la realidad humana y la combina con la promesa divina. ¿No es esta unión la que más consuelo trae al alma?
Para cerrar esta sección, quiero que tomes un pequeño paso visible pero significativo. Deja un like en este video como símbolo de tu acto de fe. Ese simple gesto será tu forma de decir: Dios, creo que estás obrando en mí. No es solo apoyo al contenido, es un recordatorio para ti mismo de que estás participando activamente en tu propio proceso de sanidad emocional y espiritual. ¿No es hermoso marcar este momento como un punto de partida? Lo que viene en la siguiente parte será aún más profundo. Vamos a entrar en el acto espiritual de buscar su rostro, porque cuando buscas su rostro, encuentras respuestas que no llegan por lógica humana, sino por revelación divina. Hay un momento en el camino espiritual donde el alma deja de correr detrás de respuestas rápidas y comienza a buscar algo más eterno, el rostro de Dios. No se trata de buscar su mano para que solucione un problema, ni de buscar su intervención inmediata para aliviar una carga específica. Se trata de ir más profundo, de entrar en ese espacio íntimo donde la presencia divina no solo calma, sino que transforma. La ansiedad muchas veces nos empuja a pedir soluciones urgentes, pero la presencia de Dios nos invita a encontrar algo mejor que una solución, una relación que reordena todo desde adentro. ¿No es esa la raíz de la verdadera libertad? Buscar su rostro implica una disposición interna que va más allá de la acción externa. Es inclinar el corazón, silenciar el ruido, abrir el espíritu y permitir que Dios hable en un nivel donde las preocupaciones no pueden entrar. Cuando el alma busca su rostro, se hace consciente de una verdad que disuelve tensiones, que Dios está presente incluso cuando el corazón no logra sentirlo del todo, y esa conciencia abre un anticipo de descanso. Cuando uno se expone a esa presencia, incluso el caos interno empieza a perder fuerza. La ansiedad suele llevarnos a enfocarnos en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que tememos, en lo que nos falta, en lo que puede salir mal. Pero buscar su rostro nos desplaza de ese centro, nos saca de la cárcel de la autopreocupación y nos coloca en un espacio donde Dios es el enfoque. Y cuando Dios es el enfoque, la ansiedad ya no tiene privilegio para gobernar. ¿No es sorprendente cómo un simple cambio de enfoque puede mover montañas internas? Cuando el corazón se posiciona en esta búsqueda, empieza a descubrir algo profundamente sanador. Las preocupaciones pierden volumen cuando la presencia divina lo llena todo. Esto no significa que los problemas desaparezcan al instante, sino que la presencia de Dios se vuelve más real que aquello que intentaba sofocarnos. Y cuando lo más real es Dios, el temor se debilita. Esta es una promesa constante para quienes buscan su rostro. Buscar su rostro también implica reconocer que Dios no se esconde. Somos nosotros quienes a veces estamos demasiado distraídos para percibirlo. La ansiedad llena la mente de ruido, de escenarios imaginarios, de pensamientos repetitivos, de urgencias emocionales. Pero la presencia de Dios habla en susurros, no en gritos. Por eso, cuando decides buscar su rostro, también decides hacer silencio interno para escuchar lo eterno. ¿No es reconfortante saber que Dios susurra porque está demasiado cerca, no porque esté lejos? En esta búsqueda profunda ocurre uno de los intercambios espirituales más hermosos. El alma entrega inquietudes y recibe dirección. La presencia de Dios no solo consuela, también ordena, aclara, ilumina y orienta. Hay momentos en los que no necesitamos nuevas respuestas, sino una nueva percepción. Y la percepción se transforma cuando la luz divina toca los pensamientos. Esta búsqueda abre un anticipo de claridad. Buscar su rostro también nos invita a recuperar una verdad que a veces olvidamos. Dios es más grande que cualquier ansiedad. La ansiedad agranda los miedos, agranda los problemas, agranda las posibilidades negativas. Pero cuando el alma contempla el rostro de Dios, vuelve a ver su grandeza, y al ver su grandeza, todo lo demás encuentra su proporción real. Lo que antes parecía imposible se vuelve manejable. Lo que antes parecía devastador se vuelve transitorio.
Lo que antes parecía eterno se vuelve pasajero. ¿No es este uno de los mayores regalos de la presencia divina? La ansiedad suele nublar la percepción del futuro. Hace que todo parezca incierto, oscuro o amenazante. Pero al buscar su rostro, el futuro comienza a verse de manera distinta. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque comenzamos a confiar en aquel que ya las tiene. Su carácter se vuelve nuestra estabilidad. Su propósito se vuelve nuestro ancla. Su cuidado se vuelve nuestro descanso. Y ese descanso abre un anticipo de esperanza. Cuando buscamos su rostro, también permitimos que Dios nos muestre aquello que necesitamos soltar y aquello que necesitamos abrazar. Muchas veces la ansiedad surge porque sostenemos cosas que no nos corresponden o porque resistimos aquello que Dios quiere transformar. La presencia divina funciona como un espejo que revela con amor pero con verdad. Y este acto de revelación trae sanidad. ¿No es liberador permitirle a Dios mostrar lo que no habíamos visto antes? Buscar su rostro no es un ejercicio rígido ni una disciplina fría, es un encuentro. Es presentarse ante el tal como uno es, sin máscaras, sin excusas, sin defensas. La ansiedad muchas veces nos hace sentir rotos, frágiles, insuficientes. Pero cuando nos acercamos a Dios, descubrimos que Él no rechaza al que se siente débil. Más bien, se acerca aún más. La Escritura lo muestra una y otra vez. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y esta cercanía abre un anticipo de renovación. En esta búsqueda profunda ocurre un proceso silencioso pero poderoso. El alma vuelve a respirar. A veces creemos que respirar es solo una función física, pero el espíritu también respira. Y cuando busca su rostro, encuentra oxígeno espiritual. Ese oxígeno renueva la esperanza, limpia los pensamientos contaminados de temor, purifica la mirada interna y restaura la capacidad de confiar. ¿No es esta la respiración que el alma ha estado necesitando? Buscar su rostro también significa reconocer su belleza. Y cuando el alma contempla la belleza de Dios, su fidelidad, su ternura, su justicia, su compasión, su paciencia, la ansiedad empieza a perder atractivo. Lo que antes nos absorbía emocionalmente deja de seducirnos, porque la belleza de Dios siempre es más fuerte que cualquier tormenta interna. Esta contemplación abre un anticipo de profundidad. Hay momentos en los que olvidar el rostro de Dios nos hace olvidar quiénes somos. La ansiedad distorsiona la identidad. Nos hace sentir inadecuados, insuficientes, inestables. Pero cuando buscamos su rostro, recuperamos una identidad perdida, hijos amados, cuidados, sostenidos. Y cuando el alma recuerda que es amada, el miedo pierde autoridad. ¿No es esta una verdad que derrite la angustia? Mientras esta búsqueda ocurre, también aprendemos algo esencial. No necesitamos perfección para acercarnos a Dios, solo sinceridad. La ansiedad a veces nos hace creer que necesitamos estar bien para buscarlo, pero es al revés, lo buscamos precisamente porque estamos necesitados. Y Dios recibe esa honestidad con una gracia que no juzga, sino que abraza. Esa gracia abre un anticipo de sanación. Buscar su rostro es una decisión diaria, no un evento aislado, no un concepto emocional, sino un hábito espiritual que transforma. Cuando el alma hace de esta búsqueda un estilo de vida, la ansiedad pierde su espacio natural. Porque la presencia constante de Dios se convierte en un ambiente donde la paz crece como una raíz profunda que ya nada puede arrancar. ¿No es eso lo que anhela tu interior? Y mientras avanzas en este encuentro con el rostro de Dios, una verdad se empieza a levantar dentro de ti. La ansiedad ya no tiene la última palabra. La tiene Dios. Y cuando Él habla, el corazón aprende a descansar incluso antes de que la circunstancia cambie. Y ese descanso es siempre una promesa. Hay momentos en los que la ansiedad hace que todo en la vida parezca más pesado. El cuerpo se tensa,
la mente corre sin dirección, el corazón se acelera y el espíritu se retrae como si quisiera esconderse del mundo. Pero Dios no solo quiere aliviar la ansiedad del alma, quiere fortalecer al ser completo. Él no trabaja fragmentado. Su obra alcanza lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, porque para Dios no existen compartimentos separados dentro del ser humano. Él mira la totalidad, abraza la totalidad y restaura la totalidad. ¿No es reconfortante saber que el Dios que te creó te entiende en cada dimensión? La fortaleza que viene de Dios empieza muchas veces por lo físico. Cuando la ansiedad se instala, el cuerpo habla, hombros rígidos, mandíbula apretada, respiración superficial, cansancio sin explicación. Dios conoce ese lenguaje y lo atiende con ternura. Su presencia tiene una manera única de relajar lo que estaba tenso, de suavizar lo que estaba endurecido y de permitir que el cuerpo encuentre un ritmo más suave. No se trata solo de descanso físico, es un descanso que nace de la certeza de que no estamos solos. Y este descanso abre un anticipo de alivio. El cuerpo es el primer lugar donde sentimos el desgaste de la ansiedad, pero también puede ser el primer lugar donde sentimos la paz de Dios. Hay personas que, al orar, sienten que algo pesa menos en el pecho. Otros sienten que la respiración se hace más profunda. Otros simplemente sienten como si una mano invisible los rodeara con calma. Esa es la fortaleza que viene del cielo, una fortaleza que no se impone con violencia, sino que se deposita suavemente. ¿No es hermoso que Dios pueda hablar a tu cuerpo sin usar palabras? Pero la fortaleza no se detiene en lo físico, continúa en lo emocional. La ansiedad crea emociones que a veces parecen no tener explicación. Tristeza repentina, miedo sin razón, irritabilidad, agotamiento emocional. Dios conoce esas emociones incluso antes de que tú logres nombrarlas. Y en su presencia, esas emociones comienzan a ordenarse. No desaparecen por arte de magia, pero dejan de gobernar. La presencia divina es como un bálsamo emocional, uno que no invalida lo que sientes, pero sí lo abraza con una comprensión perfecta. Esa comprensión abre un anticipo de sanidad. Cuando Dios fortalece las emociones, no te vuelve frío ni insensible, te vuelve estable. Te enseña que sentir no es un problema, que las emociones no son tus enemigas, y que incluso la angustia puede ser transformada en un camino hacia su corazón. Él usa tus lágrimas como semillas, tu vulnerabilidad como puerta y tu cansancio emocional como invitación para descansar en Él. Y ese descanso emocional abre un anticipo de restauración. Después, Dios extiende su obra hacia lo mental. La mente es uno de los territorios más atacados cuando existe ansiedad. Pensamientos repetitivos, análisis exagerados, urgencias irreales, suposiciones dolorosas, escenarios imaginarios que parecen más reales que la propia realidad. Pero Dios puede fortalecer la mente de una forma que ningún método humano puede replicar. Él trae orden donde había confusión, silencio donde había ruido, luz donde había sombra, dirección donde había desorientación. Su fortaleza mental es una de las mayores bendiciones que puede experimentar un alma inquieta. ¿No es poderoso saber que Dios puede ordenar tu mente desde adentro hacia afuera? Cuando la fortaleza mental de Dios llega, no te vuelve un pensador frío, sino un pensador claro. Te permite discernir lo que es real de lo que es temor imaginado, lo que es importante de lo que es urgente, lo que es verdad de lo que es ansiedad. Te enseña a detener pensamientos destructivos antes de que te consuman. Te muestra cómo reemplazar la voz del miedo con la voz de la promesa. Y esa claridad mental abre un anticipo de victoria. Sin embargo, la dimensión más profunda de la fortaleza es la espiritual. Porque cuando el espíritu se fortalece, todo lo demás se alinea. La ansiedad trata de debilitar el espíritu para hacerte sentir desconectado, desorientado o incapaz de creer. Pero cuando el espíritu se fortalece en Dios,
la ansiedad pierde autoridad. Un espíritu fortalecido es como una raíz profunda que no se quiebra aunque los vientos soplen fuerte. Y esa raíz abre un anticipo de estabilidad. La fortaleza espiritual no siempre se siente emocionalmente. A veces se siente como una calma silenciosa, como una certeza profunda, como una convicción inexplicable. Es la fuerza que Dios imparte cuando te recuerda quién eres y a quién perteneces. Es la fuerza que nace cada vez que escuchas su voz suavemente diciéndote: no temas, estoy contigo. ¿No es esa una de las frases más poderosas que el alma puede escuchar? Cuando Dios fortalece tu espíritu, te da una visión más amplia de tu vida. Te ayuda a ver más allá del momento presente. Te ayuda a recordar que la ansiedad es una batalla, pero no tu identidad. Te ayuda a comprender que estás en proceso, no en derrota. Y te recuerda que cada vez que sueltas una carga en sus manos, estás creciendo internamente. Esa perspectiva abre un anticipo de madurez. La fortaleza espiritual también te lleva a un lugar donde empiezas a reconocer que Dios no solo quiere sanarte, sino formarte. Él usa tus luchas para profundizar tu fe, para aumentar tu sensibilidad espiritual, para enseñarte a depender no de tus propias fuerzas, sino de su fidelidad. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver tus batallas desde una mirada diferente. No como castigos, sino como caminos hacia una relación más estrecha con Él. ¿No es transformador ver la ansiedad desde ese ángulo espiritual? En este proceso de fortaleza total, hay algo fundamental. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide que te refugies en Él. La fortaleza que Él da no exige perfección, exige entrega, exige sinceridad, exige un corazón dispuesto a soltar el control. Exige que reconozcas que no tienes todas las respuestas y que eso está bien. Porque la fortaleza que viene del cielo no nace de tu capacidad, sino de su presencia. Y esa presencia abre un anticipo de plenitud. Cuando Dios fortalece lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual a la vez, crea una armonía interna que la ansiedad no puede romper. La ansiedad puede tocarte, puede inquietarte, puede susurrarte, pero ya no puede dominarte. Porque un alma fortalecida por Dios es un territorio protegido, un territorio donde la paz no es frágil, sino firme. ¿No es esta la vida que tanto anhela tu interior? Y mientras esta fortaleza empieza a tomar forma dentro de ti, surge una verdad luminosa. No estás siendo fortalecido solo para sobrevivir, sino para avanzar. No solo para aguantar, sino para caminar. No solo para resistir, sino para florecer. Y ese florecimiento es siempre una promesa. Hay un lugar donde la ansiedad pierde su fuerza, un espacio donde el corazón deja de temblar y el alma se siente sostenida por algo más grande que cualquier pensamiento oscuro. Ese lugar no es físico, es espiritual. Es el refugio de Dios. No es una metáfora poética ni un concepto simbólico. Es una realidad que el espíritu reconoce aun cuando la mente no logra comprenderla del todo. Encuentros así no dependen del ruido exterior sino de la profundidad interior, porque es ahí donde Dios levanta una cobertura que ninguna tormenta puede penetrar. ¿No es reconfortante saber que existe un refugio donde las preocupaciones no pueden entrar? Cuando uno se refugia en Dios, la ansiedad deja de ser un dictador interno. Deja de ser una sombra permanente. Deja de ser un enemigo invencible. Porque en ese refugio divino, Dios se convierte en escudo, en protección, en sombra y en fortaleza. Esa protección no promete ausencia de desafíos, pero sí promete presencia en medio de ellos. Es una protección que envuelve, que abraza y que defiende. Y esa defensa abre un anticipo de paz. La protección de Dios es diferente a cualquier protección humana. La protección humana tiene límites. Se cansa, se agota, necesita fuerzas, necesita recursos, necesita estabilidad emocional.
Pero la protección de Dios no depende de circunstancias, de estados de ánimo ni de condiciones externas. Es estable, es constante, es permanente. Él no duerme, no descansa, no se distrae. Su mirada está sobre ti incluso cuando tú te sientes perdido dentro de tus propios pensamientos. ¿No es poderoso saber que Dios te protege incluso en los momentos en los que tú sientes que no puedes protegerte a ti mismo? La ansiedad se debilita cuando descubres que no estás desamparado. La mente ansiosa tiende a imaginar escenarios donde estás solo, sin apoyo, sin salida. Pero cuando Dios te cubre, esa sensación de abandono se disuelve. Él te recuerda que estás acompañado incluso cuando tu mundo interno parece desmoronarse. Él te recuerda que hay un propósito incluso cuando no ves el camino. Y esa compañía abre un anticipo de descanso. El refugio divino funciona como un lugar donde la ansiedad pierde territorio. Y cuanto más tiempo pasas bajo su cobertura, más aprendes a diferenciar entre los pensamientos que vienen del miedo y los pensamientos que vienen de la confianza. Porque la protección de Dios no solo guarda tu vida, también guarda tu mente. Guarda tu estabilidad. Guarda tu equilibrio emocional. Guarda tu identidad. Y esta protección abre un anticipo de seguridad. Hay personas que creen que deben ser perfectas para recibir esa protección, pero eso no es verdad. Dios protege a quienes lo buscan, a quienes lo llaman, a quienes lo necesitan, a quienes sienten que no pueden más. Él no exige perfección para cubrirte, exige apertura, exige sinceridad, exige un corazón dispuesto a entrar en su refugio sin sentir vergüenza. ¿No es profundamente liberador saber que no necesitas estar fuerte para ser protegido? La cobertura divina también te enseña a caminar diferente. La ansiedad te hace caminar dudando, temiendo, anticipando lo peor. Pero bajo la protección de Dios, tus pasos se vuelven más firmes. Te mueve una convicción interna de que Dios te sostiene incluso cuando el terreno es incierto. Y esa firmeza abre un anticipo de valentía. Cuando te refugias en Dios, también descubres algo esencial. No eres el único que ha buscado ese refugio. Hay una comunidad de personas, millones en diferentes épocas y lugares, que también han entrado bajo esa sombra divina. Personas que también lucharon, que también sintieron ansiedad, que también se quebraron, y que encontraron en Dios un hogar espiritual. Esta conciencia de comunidad no elimina la ansiedad, pero te recuerda que no estás caminando solo. Saber que otros también han encontrado protección te fortalece, porque la fe compartida siempre multiplica el ánimo. ¿No es hermoso pensar que tu proceso está conectado con una multitud de personas que Dios también ha sostenido? Por eso es tan valioso formar parte de una comunidad espiritual. No para aparentar espiritualidad, sino para recordar que Dios usa a otros para reforzar tu refugio. A veces la paz que alguien más encontró se convierte en el recordatorio que tu alma necesitaba. A veces la oración de otra persona se convierte en la cobertura que te faltaba. A veces la palabra que alguien comparte se convierte en una llave que abre la puerta hacia tu libertad emocional. La comunidad es parte del refugio. Esa unidad abre un anticipo de fortaleza. En este momento, quiero invitarte a reforzar tu refugio dejando un comentario breve que diga: estoy bajo la protección de Dios. No es una frase decorativa, es un acto espiritual. Es reconocer que no estás solo. Es declarar que eliges la sombra del Altísimo. Es afirmar que la ansiedad no dictará tu final. Ese comentario no solo será una marca de fe en tu vida, sino que también recordará a otros que ellos también pueden entrar en ese refugio. ¿No es hermoso que una simple frase pueda encender esperanza en otros corazones? Dios te protege no solo del peligro externo, sino del desgaste interno. Te protege del agotamiento emocional que produce la ansiedad. Te protege de pensamientos que buscan derrumbarte. Te protege de decisiones impulsivas nacidas del miedo.
Te protege del peso innecesario que llevabas en silencio. Y esa protección abre un anticipo de renovación. Cuando te refugias en Dios, aprendes a descansar de maneras que antes no conocías. Aprendes a soltar lo que no puedes controlar. Aprendes a entregar lo que no puedes cambiar. Aprendes a permitir que Dios haga lo que tú nunca podrías hacer con tus propias fuerzas. El refugio no es solo un lugar para esconderte, es un lugar para ser restaurado. Y esa restauración abre un anticipo de propósito. La ansiedad pierde fuerza cuando decides que la protección de Dios es más real que cualquier temor. Cuando eliges creer que Él está contigo incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. Cuando eliges descansar bajo su sombra en lugar de huir hacia tus propios pensamientos. Cuando eliges confiar en su carácter en lugar de confiar en tus suposiciones. Esa elección abre un anticipo de libertad. Y mientras te refugias más profundo en su presencia, descubres algo que transforma tu percepción por completo. La cobertura de Dios no es temporal, es constante. No aparece y desaparece según tu desempeño. No depende de tus fallas, de tu estado emocional ni de tu fortaleza humana. Es una protección basada en su amor, no en tu mérito. Y ese amor abre una promesa que nunca cambia. La ansiedad no es un fenómeno moderno. Es una realidad humana que ha acompañado a personas de todas las épocas. Y la Escritura está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones angustiosas, momentos de incertidumbre, noches de temor, temporadas de silencio y capítulos donde parecían perder el control. Pero cada una de esas vidas revela un patrón profundo. Dios nunca los abandonó, Dios nunca los desatendió y Dios siempre respondió de maneras que superaron lo que ellos podían imaginar. ¿No es esperanzador saber que el mismo Dios que los sostuvo a ellos también puede sostenerte a ti? Uno de los testimonios más conocidos es el del profeta Elías. Un hombre de fe poderosa, capaz de orar y ver caer fuego del cielo. Un hombre que enfrentó reyes corruptos, que desafió sistemas injustos, que derrotó profetas falsos. Pero incluso él, después de una gran victoria, cayó en una profunda angustia. En un momento de vulnerabilidad, Elías dijo que no podía más, que se sentía agotado, que su vida ya no tenía fuerzas. Y fue ahí, en el desierto, bajo un árbol, donde Dios lo encontró no con reproche, sino con cuidado. Le dio alimento, descanso, dirección y una voz suave que restauró su espíritu. Esta historia muestra que incluso los más fuertes pueden quebrarse, pero también muestra que Dios siempre llega a tiempo. ¿No es hermoso pensar que Dios puede encontrarte aun cuando tú ya no tienes fuerzas para buscarlo? Otro testimonio profundo es el del rey David, un hombre valiente que enfrentó gigantes, guerras, persecuciones y traiciones, pero también un hombre que conoció el miedo, la ansiedad y la presión emocional. Sus escritos en los Salmos muestran un corazón que se derrama delante de Dios con honestidad brutal. Mi alma está abatida, mis enemigos me rodean, mi corazón desfallece dentro de mí. David nunca ocultó sus luchas, pero siempre regresó a un refugio, la presencia de Dios. Y cada vez que lo hacía, la ansiedad se transformaba en confianza, la angustia en esperanza y el temor en fortaleza. Su vida enseña que no es pecado sentirse ansioso, lo importante es a quien llevamos esa ansiedad. Y llevarla a Dios siempre abre un anticipo de restauración. Hay otro testimonio menos conocido, el de Ana, una mujer marcada por el dolor emocional. Su angustia no era física, sino interna. Lloraba en silencio, cargaba una aflicción que nadie entendía y vivía año tras año con el corazón quebrado. Pero un día, se presentó delante de Dios y derramó su alma sin reservas. Y Dios la escuchó. No solo respondió a su petición, sino que transformó su futuro y le dio honra donde había tristeza. La historia de Ana muestra que Dios escucha incluso las oraciones silenciosas que nacen en el lugar más profundo del corazón.
¿No te llena de paz saber que Dios recibe incluso lo que otros ignoran? También está el testimonio de Jonás, un profeta que huyó de su misión y terminó en un lugar donde la ansiedad era inevitable: las profundidades del mar. Desde el vientre del gran pez, Jonás experimentó oscuridad, encierro, temor y desesperación. Pero incluso allí clamó a Dios, y Dios lo escuchó. Lo rescató del lugar más improbable, lo restauró y le permitió completar su propósito. La historia de Jonás demuestra que no existe lugar tan oscuro o profundo donde Dios no pueda alcanzarte. Incluso en los momentos en los que tú sientes que fallaste, Dios sigue teniendo planes contigo. Y ese rescate abre un anticipo de esperanza. La vida de Jeremías también muestra un corazón que sintió el peso de la ansiedad. Conocido como el profeta llorón, Jeremías tuvo una misión difícil: hablar palabras que nadie quería escuchar. Fue rechazado, perseguido, burlado y malinterpretado. En momentos de angustia dijo: mi alma aún lo recuerda y se abate dentro de mí. Pero en esa misma reflexión encontró un rayo de luz: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. La vida de Jeremías enseña que la ansiedad no invalida tu llamado. Te recuerda tu necesidad de depender completamente de Dios. Y esa dependencia abre un anticipo de firmeza espiritual. Entre los testimonios menos mencionados está el de Agar, la sierva de Sara. Una mujer extranjera, vulnerable, rechazada y sola en el desierto. Su angustia era profunda: incertidumbre, abandono y desprotección. Pero Dios la encontró justo en ese desierto y la llamó por nombre. Le dio dirección, le dio una promesa, le dio valor. Agar es la primera persona en la Biblia que le da un nombre a Dios: el Dios que me ve. Su historia enseña que Dios ve incluso lo que otros no ven. Ve tu ansiedad, tu cansancio, tus noches largas y tus pensamientos profundos. Y esa mirada divina abre un anticipo de consuelo. Otro testimonio valioso es el de Gedeón. Un hombre temeroso, inseguro, lleno de dudas. Cuando Dios lo llamó para una misión grande, él respondió desde la ansiedad: ¿cómo voy a hacerlo? ¿Por qué yo? Pero Dios no lo desechó por su temor. Al contrario, lo fortaleció paso a paso. Le dio señales, le confirmó su propósito, le mostró su presencia. Y así, un hombre que se escondía por miedo se convirtió en un líder valiente. La historia de Gedeón enseña que Dios no elige a los valientes. Él convierte en valientes a los que eligen confiar. ¿No es alentador saber que tu temor no descalifica tu propósito? También está la historia de Marta, una mujer que cargaba ansiedad por las responsabilidades, por las expectativas y por la presión del día a día. Mientras su hermana escuchaba a Jesús, Marta estaba preocupada, inquieta, agobiada. Hasta que Jesús le habló con una ternura que atraviesa los siglos: estás ansiosa y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Jesús no la reprendió para avergonzarla, la guió para liberarla. La historia de Marta enseña que Dios no pide perfección, sino prioridad. Y cuando la prioridad es estar con Él, la ansiedad pierde su dominio. Esa guía abre un anticipo de equilibrio. Y está también el testimonio profundo del apóstol Pablo, un hombre que enfrentó persecución, cárcel, traiciones, naufragios, peligros y enfermedades. Él mismo confesó que había momentos en los que se sentía presionado más allá de sus fuerzas. Pero también dijo que en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pablo descubrió que la ansiedad no era señal de fracaso espiritual, sino una puerta para experimentar la gracia divina. Su vida enseña que Dios no quita todas las cargas de inmediato, pero sí promete cargarlas contigo. Y esa promesa abre un anticipo de fortaleza permanente. Finalmente, uno de los testimonios más profundos es el de Jesús en el huerto de Getsemaní. El Hijo de Dios, perfecto, santo, sin pecado,
experimentó angustia al punto de sudar como gotas de sangre. No por falta de fe, sino por la intensidad del dolor emocional que enfrentaría. Pero incluso ahí, en ese momento de agonía, Jesús oró: Padre, sea tu voluntad. Ese acto muestra la esencia más profunda de la entrega: confiar incluso cuando la ansiedad parece más grande que las fuerzas. Y gracias a esa entrega, todos tenemos hoy acceso a un consuelo eterno. ¿No es impactante saber que Jesús entiende tu ansiedad porque Él mismo la sintió? Cada uno de estos testimonios revela algo poderoso. La ansiedad no es el final, sino un escenario donde Dios se manifiesta con más claridad. Todos ellos enfrentaron momentos donde parecía que no había salida, pero todos experimentaron la intervención divina. Todos sintieron temor, pero todos fueron sostenidos. Todos vivieron angustia, pero todos descubrieron que Dios es más grande que cualquier emoción humana. Y esas historias abren un anticipo de transformación para tu propia vida. La ansiedad tiene una raíz profunda en el temor. Temor a lo que pueda pasar, temor a lo que no pasó, temor a equivocarse, temor a no ser suficiente, temor a perder algo, temor a que algo se rompa dentro de uno mismo. El temor no siempre grita, a veces susurra frases pequeñas que se instalan en el alma: ¿y si no puedes? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si te quedas solo? ¿Y si no lo logras? Pero cuando Dios trae libertad, esos susurros pierden su poder. La libertad divina no es ausencia de sentimientos humanos, sino presencia de confianza sobrenatural. ¿No es transformador pensar que Dios puede deshacer en segundos lo que el temor construyó durante años? La libertad del temor no comienza cuando desaparecen los motivos humanos para sentirlo, sino cuando aparece la conciencia espiritual de que Dios está presente. El temor se alimenta de la sensación de abandono, pero la presencia de Dios lo debilita desde la raíz. Cuando Dios llena un espacio, el temor ya no tiene cabida. Cuando Dios habla, el temor se silencia. Cuando Dios cubre, el temor retrocede. Y cada retroceso abre un anticipo de paz. El temor es una reacción humana normal, pero cuando se convierte en estilo de vida, destruye. Por eso Dios no quiere que vivamos dominados por él. La Escritura muestra repetidamente una frase dicha por Dios, por ángeles, por profetas y por Jesús mismo: no temas. No es una orden rígida ni un mandato frío, es un abrazo. Es una declaración paternal. Es como si Dios dijera: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo ya fui delante de ti. No temas, porque yo conozco el camino que tú no ves. ¿No es reconfortante saber que Dios nunca diría no temas sin darte también su presencia como respaldo? Cuando la ansiedad nace del temor, la libertad no llega luchando contra el miedo, sino abrazando la verdad. La verdad de que Dios te sostiene. La verdad de que Dios te cuida. La verdad de que Dios te conoce. La verdad de que Dios no te dejará caer. La verdad de que incluso tus peores escenarios imaginados siguen estando bajo su control. Y esa verdad abre un anticipo de descanso. La libertad del temor también implica reconocer que muchos de nuestros miedos nunca se harán realidad. La mente ansiosa crea posibilidades que no existen, alimenta escenarios no vividos, exagera riesgos que no han sucedido, inventa conclusiones basadas en suposiciones. Pero cuando depositas tu mente en Dios, Él revela la diferencia entre realidad y temor. Y cuando esa diferencia se vuelve clara, el alma se relaja. ¿No es liberador pensar que gran parte de lo que te asustó nunca fue una amenaza real? El temor también se rompe cuando decides enfrentarlo con Dios a tu lado. No significa enfrentarlo con fuerza humana, sino con confianza espiritual. Dios no te pide que tengas valentía perfecta, sino que no camines solo. Lo que no puedes enfrentar tú, lo enfrenta Él. Lo que tú no puedes revelar, Él lo ilumina. Lo que tú no puedes resolver, Él lo ordena.
Cuando el alma reconoce esto, el temor empieza a perder autoridad. Y esa pérdida abre un anticipo de libertad. Muchos temores nacen de experiencias pasadas. Heridas, pérdidas, traiciones, fracasos, silencios largos, abandonos emocionales. La ansiedad recoge los fragmentos de esas experiencias y los usa para construir castillos imaginarios de amenaza. Pero Dios no trabaja con castillos imaginarios. Él trabaja con la verdad, y la verdad es que tu pasado no define tu futuro. La verdad es que lo que te hirió no tiene por qué repetirse. La verdad es que Dios puede reconstruir lo que se rompió. No es esperanzador saber que el pasado tiene fin, pero la misericordia de Dios no. Hay temores que nacen de pensamientos sobre el futuro. La ansiedad hace que cada paso parezca incierto, que cada decisión parezca riesgosa, que cada posibilidad parezca una amenaza. Pero la libertad llega cuando permites que Dios tome el futuro en sus manos. Él no está limitado por tiempo ni circunstancias. Él ve lo que tú no ves. Él prepara lo que tú no imaginas. Él abre caminos donde tú ves paredes. Su soberanía es más fuerte que cualquier temor. Y esa soberanía abre un anticipo de confianza. La libertad del temor también se experimenta cuando el corazón reconoce que Dios es más grande que cualquier peligro. No importa cuán grande sea él y sí, que la ansiedad te susurra, Dios siempre es mayor. Cuando el alma declara esta verdad, algo se rompe internamente. La ansiedad deja de tener permiso para gobernar. El corazón deja de correr sin dirección. La mente deja de inventar amenazas. ¿No es poderoso saber que ninguna sombra mental puede opacar la luz de Dios? Hay temores relacionados con las expectativas de los demás. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a no cumplir, miedo a decepcionar. Pero Dios no te creó para vivir bajo la aprobación humana. Él te creó con identidad propia, con propósito propio, con camino propio. La ansiedad quiere que vivas para complacer a todos. Dios quiere que vivas para estar en paz con Él. Cuando el alma entiende esto, se libera. Esa liberación abre un anticipo de autenticidad. Otros temores nacen del sentido de control. Cuando sientes que no puedes controlar el futuro, la mente se inquieta. Cuando sientes que algo se escapa, el corazón se acelera. Cuando sientes que no tienes respuestas, el espíritu se agita. Pero la libertad llega cuando aceptas que el control nunca estuvo diseñado para ti. El control le pertenece a Dios, no como un poder rígido, sino como un cuidado perfecto. Él no necesita tu control, necesita tu confianza. Y esa confianza abre un anticipo de firmeza. La libertad del temor también incluye liberar el cuerpo del patrón de tensión. La ansiedad crea memorias físicas, músculos rígidos, respiración corta, dolores recurrentes, insomnio. Pero el amor de Dios tiene la capacidad de llegar incluso a la memoria corporal. La presencia divina relaja lo que estaba contracturado, suaviza lo que estaba apretado y permite que el cuerpo sienta paz de una forma que trasciende lo racional. Cuando la tensión se disuelve, el alma se siente más libre. ¿No es maravilloso que Dios pueda traer descanso incluso al nivel del cuerpo? La libertad del temor se consolida cuando decides creer que Dios es suficiente. Suficiente para sostenerte. Suficiente para dirigirte. Suficiente para cuidarte. Suficiente para proveerte. Suficiente para defenderte. Suficiente para restaurarte. Mientras más profundizas en esa suficiencia, menos poder tiene el temor sobre tu vida. Y esa suficiencia abre un anticipo de plenitud. Hay una libertad aún más profunda, la libertad de no anticipar lo peor. La ansiedad hace que el corazón viva en alerta constante, esperando malas noticias, imaginando tragedias, interpretando señales neutras como amenazas. Pero Dios quiere que vivas en una expectativa diferente, la expectativa de su bondad. Él quiere que esperes su provisión, su dirección, su cuidado, su consuelo.
no porque la vida sea perfecta, sino porque Él es fiel. ¿No es transformador esperar lo bueno en lugar de temer lo malo? Y al final, la libertad del temor nace de un acto espiritual profundo: entregar tus cargas a Dios. No solo las presentes, sino también las futuras. No solo las visibles, sino también las ocultas. No solo las racionales, sino también las emocionales. Entregar es reconocer que tus manos no podían sostener lo que solo las manos de Dios pueden cargar. Y esa entrega abre una promesa luminosa que siempre se cumple. La libertad no es un evento, es un camino. Un camino donde Dios camina contigo paso a paso, noche tras noche, pensamiento tras pensamiento. Y cada vez que el temor quiere volver, la presencia de Dios te recuerda que ya no tienes por qué vivir bajo ese dominio. Él te libera, te sostiene, te restaura y te recuerda que el amor perfecto, su amor, echa fuera todo temor. La ansiedad crece cuando el alma vive desconectada de la presencia de Dios, y se debilita cuando esa presencia se convierte en un hábito diario. No se trata de grandes actos espirituales ni de momentos extraordinarios, sino de pequeños ritmos que forman una vida interior estable. La presencia de Dios no es un evento, es un espacio que se cultiva, un ambiente que se construye, una relación que se alimenta. Y cuando la presencia se vuelve un hábito, la ansiedad pierde alimento. ¿No es transformador saber que el simple acto de buscar a Dios cada día puede convertirse en un muro contra la angustia? Uno de los primeros hábitos de presencia diaria es aprender a comenzar el día con Dios antes que con cualquier otra voz. La ansiedad suele hablar muy temprano. Antes de que abras los ojos, ya está recordándote pendientes, miedos, posibilidades negativas. Pero cuando decides iniciar el día con una oración, con una frase de entrega, con una respiración consciente delante de Dios, estás diciéndole al alma quien tiene la autoridad sobre tus pensamientos. Comenzar el día con Dios es como encender una luz antes de caminar. Esa luz abre un anticipo de claridad. Otro hábito esencial es detenerse durante el día para escuchar. No escuchar pensamientos acelerados, no escuchar preocupaciones, sino escuchar a Dios. Él habla suave, pero siempre habla. A veces una frase, a veces una impresión, a veces un pensamiento que no habías considerado, a veces un recordatorio que calma. Hacer pausas breves para escuchar la voz divina le enseña al alma a no vivir corriendo. Cada pausa con Dios es un pequeño reinicio que disuelve tensión y renueva dirección. ¿No es hermoso saber que Dios está disponible incluso en los intervalos más breves del día? Un hábito poderoso es crear un espacio físico que simbolice su presencia. No tiene que ser grande ni perfecto. Puede ser una esquina, una silla, un pequeño lugar donde tu mente sabe que ahí se encuentra con Dios. El ser humano responde a símbolos, y cuando ese lugar se convierte en un punto de encuentro constante, el alma lo reconoce como un refugio interno. Y ese refugio visible fortalece internamente. Ese espacio abre un anticipo de profundidad. Otro hábito indispensable es llevar un diario espiritual. Escribir lo que sientes, lo que temes, lo que pides, lo que agradeces. La ansiedad ocupa demasiado espacio cuando permanece en la mente, pero pierde poder cuando la expresas. Escribir delante de Dios transforma emociones densas en oraciones, pensamientos confusos en claridad y cargas pesadas en entregas. La pluma se convierte en un puente entre tu alma y la presencia divina. ¿No es liberador vaciar lo que pesa en un papel antes de que pese en tu interior? Un hábito silencioso pero profundo es aprender a respirar con Dios. La ansiedad corta la respiración. La presencia de Dios la profundiza. Respirar conscientemente mientras dices en tu mente Dios está conmigo cambia la química interna. El aire se vuelve oración. El movimiento involuntario se vuelve entrega. La respiración, que a veces se agita por temor, se convierte en un recordatorio constante de que la vida viene de Él.
y esa respiración abre un anticipo de calma. Otro hábito indispensable es cuidar lo que consumes mentalmente. La ansiedad se alimenta de noticias negativas, comparaciones, historias que saturan, voces que inquietan. La presencia de Dios se alimenta de palabras de vida, de paz, de esperanza. Por eso, elegir qué ver, qué leer, qué escuchar, es también un acto espiritual. Cuando decides filtrar los contenidos que rodean tu mente, estás protegiendo tu espíritu de toxinas invisibles. No es necesario elegir qué entra en tu corazón con la misma seriedad con la que eliges qué comes cada día. Un hábito profundo es el agradecimiento diario, no como una frase repetida, sino como una disciplina que transforma la percepción. La ansiedad te hace ver lo que falta. La gratitud te hace ver lo que permanece. La ansiedad señala lo incierto. La gratitud recuerda lo seguro. La ansiedad imagina pérdidas. La gratitud reconoce bendiciones. Escribir o decir 3 cosas por las que agradeces cada día reconfigura tu interior. El corazón que agradece es un corazón que respira más profundo. Y esa gratitud abre un anticipo de gozo. Otro hábito importante es aprender a cerrar el día en manos de Dios. La ansiedad ama la noche. Cuando el mundo se silencia, la mente se vuelve más ruidosa. Por eso es vital entregar cada noche como un acto final de confianza. Decirle a Dios, recojo mis pensamientos, te entrego lo que no pude resolver, descanso en tu cuidado. Esta entrega nocturna impide que el alma se quede atrapada en pensamientos tardíos. Y ese cierre abre un anticipo de descanso. También es un hábito espiritual valioso llevar un ritmo semanal de descanso. La ansiedad es alimentada por el exceso de exigencias, por rutinas sin pausas, por agendas llenas que no dejan espacio para respirar. Dios diseñó el descanso como una parte del alma. Tomar un día para parar, escuchar, recuperar energía y simplemente estar presente delante de Dios, fortalece todo lo que la ansiedad intenta debilitar. No es necesario restaurar la práctica del descanso como un acto espiritual de resistencia. Otro hábito que transforma es memorizar promesas. Cuando la ansiedad ataca, la mente busca frases con que responder. Si no están las promesas, aparecen los temores. Pero si la mente tiene anclajes espirituales, la batalla interna cambia. Memorizar verdades como Dios tiene cuidado de mí, Él es mi refugio, Él guarda mi corazón, convierte el pensamiento ansioso en oportunidad de declarar fe. Cada promesa memorizada es una espada invisible contra la preocupación. Y esa espada abre un anticipo de victoria. Un hábito aún más profundo es aprender a discernir cuando necesitas detenerte. La ansiedad crece silenciosamente cuando ignoras tus señales internas. Parte de caminar con Dios es escuchar tu propio límite. Saber cuándo necesitas descansar, cuándo necesitas compañía, cuándo necesitas silencio, cuándo necesitas oración, cuándo necesitas un cambio de ritmo. Discernir no es debilidad, es sabiduría espiritual. ¿No sería liberador aprender a escucharte con la misma compasión con la que Dios te escucha? Otro hábito transformador es la obediencia en lo pequeño. No en lo perfecto, sino en lo constante. La ansiedad se alimenta de la sensación de caos. La obediencia diaria construye orden. Cada pequeña acción de alineación con Dios, guardar tu corazón, administrar tu tiempo, hablar con gracia, actuar con paciencia, fortalece el espíritu. La obediencia crea estabilidad interna, y esa estabilidad abre un anticipo de bendición. Finalmente, uno de los hábitos más profundos es recordarte cada día que no estás solo. Recordarlo en oración, en pensamiento, en palabra. Recordarlo cuando el día empieza y cuando termina. Recordarlo cuando algo sale bien y cuando algo sale mal. Recordarlo cuando te sientes fuerte y cuando te sientes débil. La ansiedad quiere aislarte, pero la presencia de Dios te acompaña.
Y esa compañía abre una promesa luminosa que sostiene incluso en los días más oscuros. Hay momentos en los que el alma llega finalmente a un punto donde entiende algo que antes parecía imposible: que la ansiedad no es un castigo, ni una señal de falta de fe, ni una derrota espiritual, sino una invitación profunda a entregar el corazón en manos de Dios. Y cuando este entendimiento se despierta por completo, algo se ilumina dentro de ti. Algo se aligera, algo se afloja, algo se acomoda. Porque en ese instante reconoces que nunca estuviste llamado a sostener lo que te desgastaba, sino a entregárselo a aquel que sabe cuidar de ti de una manera incomparable. Y esa comprensión abre un anticipo de libertad. En este cierre, volvemos al fundamento que ha sostenido todo este mensaje: una verdad eterna, simple y poderosa, escrita en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, donde el Señor nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este no es un versículo decorativo, no es una frase para leer rápido. Es una declaración que contiene una revelación mayor que cualquier técnica humana para calmar la mente. Dios no dice guárdala, tolérala, maneja tu ansiedad, soporta como puedas. Él dice, échala sobre mí. Es un acto de transferencia, un acto de confianza, un acto donde tú sueltas y Él sostiene. ¿No es esa la revelación más liberadora que un corazón ansioso puede recibir? Entregarle tu ansiedad a Dios no significa que eres débil. Significa que reconoces la grandeza de quien te sostiene. Significa que has entendido que no necesitas cargar lo que Dios ya ofreció llevar. Significa que estás empezando a vivir en un nivel de descanso que no depende de lo que sientes, sino de quien está contigo. Y cuando esta verdad se vuelve tu fundamento, la ansiedad deja de ser un gigante y se convierte en un peso innecesario que ya no deseas cargar. Esa decisión abre un anticipo de descanso profundo. La revelación final de este mensaje es que Dios no solo te invita a entregarle tu ansiedad, te promete cuidarte. Y ese cuidado es constante, cercano, detallado, personal y tierno. Él conoce cada aspecto de lo que sientes. Sabe qué pensamientos te inquietan. Sabe qué recuerdos te duelen. Sabe qué situaciones te presionan. Sabe qué silencios te pesan. Sabe qué noches te cuestan. Y aún así, te mira con amor, no con juicio. Y ese amor abre un anticipo de consuelo. Dios te cuida no porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Te cuida no porque nunca falles, sino porque Él nunca falla. Te cuida no porque tengas toda la fe del mundo, sino porque incluso tu fe pequeña le importa. Él te cuida en lo visible y en lo invisible. Te cuida en lo que entiendes y en lo que no. Te cuida en los días de fortaleza y en los días de fatiga. Te cuida cuando lo sientes y también cuando no. ¿No es sorprendente saber que el cuidado de Dios no depende de tu estabilidad emocional, sino de su fidelidad eterna? Entregar la ansiedad es un acto diario, no un evento único. No es una oración que resuelve todo en un instante, sino una práctica espiritual que se fortalece con el tiempo. Cada vez que entregas tus pensamientos, Dios abre espacio para la paz. Cada vez que entregas tus temores, Dios abre espacio para la fortaleza. Cada vez que entregas tus dudas, Dios abre espacio para la fe. Y aunque la ansiedad intente volver, ya no la enfrentarás como antes, porque ahora conoces el refugio, el cuidado y la fortaleza que vienen de la presencia divina. Esa constancia abre un anticipo de estabilidad espiritual. Hay algo más profundo que ocurre cuando entregas tu ansiedad a Dios. Comienzas a ver tu vida desde sus ojos. La ansiedad mira desde la escasez. Dios mira desde la provisión. La ansiedad mira desde el temor. Dios mira desde el propósito. La ansiedad mira desde la incertidumbre. Dios mira desde la eternidad. Y cuando empiezas a ver a través de sus ojos, tu corazón se realinea. Ya no reaccionas solo desde el miedo, sino desde la confianza.
¿No es transformador vivir desde la mirada de aquel que nunca se equivoca? La revelación final también te recuerda que no estás caminando solo. Aunque a veces la ansiedad te haga creer que estás aislado, olvidado, apagado o invisible, Dios te ha acompañado en cada paso. Él estuvo en tus días buenos y también en los días donde lloraste sin palabras. Él estuvo en tus momentos de claridad y también en tus momentos oscuros. Él estuvo cuando avanzaste con fuerza y cuando solo pudiste quedarte quieto. Él estuvo incluso cuando pensaste que no estaba. Su presencia nunca se fue, y esa presencia abre un anticipo de esperanza inquebrantable. Hay una verdad luminosa que Dios quiere plantarte en el corazón. La ansiedad no define tu futuro, no dicta tu destino, no determina tu identidad, no decide tu propósito, no controla tu camino. La ansiedad puede hablar fuerte, pero la voz de Dios es más profunda. Puede presionarte, pero la mano de Dios es más firme. Puede confundirte, pero la guía de Dios es más sabia. Puede agotarte, pero la gracia de Dios es más abundante. Y esa superioridad divina abre una promesa de libertad. En este cierre, quiero invitarte a hacer dos cosas profundas pero sencillas. Primero, escribe en los comentarios una frase corta que diga: entrego mi ansiedad a Dios. Ese acto no es un simple gesto, es un acuerdo espiritual. Es un sello de fe. Es una marca que le recuerda a tu alma que ya no estás cargando solo. Es un recordatorio para ti mismo de que aceptas el cuidado del Padre. ¿No es poderoso dejar por escrito un acto que tu espíritu ha estado necesitando? Segundo, comparte este mensaje con alguien que amas. No sabes quién está luchando en silencio. No sabes qué corazón está cansado. No sabes qué alma está al borde del colapso emocional. No sabes cuántas personas necesitan escuchar que pueden entregar lo que las está rompiendo por dentro. Tus manos pueden ser puente hacia la paz de otro. Esa generosidad abre un anticipo de bendición. Y si este contenido te ha bendecido y quieres seguir caminando en este viaje espiritual donde la voz de Dios restaura, fortalece y levanta, te invito a suscribirte. No por métricas ni números, sino para que siempre tengas acceso a palabras que recuerden a tu alma que no estás sola, que Dios cuida, que Dios sostiene y que Dios restaura. Esa suscripción abre un anticipo de crecimiento espiritual constante. Antes de cerrar, quiero darte un secreto práctico, uno que puede transformar tus días si decides aplicarlo. Cada vez que un pensamiento ansioso llegue, no luches contra él. Respira profundo y di en tu interior: esto no es mío, esto pertenece a Dios. Esa frase sencilla rompe el ciclo de tensión. Detiene la espiral. Reposiciona tu espíritu. Te recuerda la verdad. Le devuelve el peso al único que puede cargarlo sin desbordarse. ¿No es liberador tener una herramienta espiritual tan simple pero tan poderosa? Y ahora, cerramos este viaje volviendo una vez más al corazón del mensaje. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Según 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Esta palabra no envejece, no se desgasta, no cambia, no pierde poder. Sigue siendo una invitación abierta para ti hoy, mañana y todos los días que sigan. Porque el Dios que te cuidó antes te cuidará después. El Dios que te sostuvo ayer te sostendrá mañana. El Dios que estuvo contigo en tu ansiedad estará contigo también en tu libertad. Y esa fidelidad abre una promesa eterna.